En esta misma capa que llamé Layer 2 Ball 3, vamos a iluminar las ventanas por donde pasa la pelota. Primero vamos a crear las dos ventanas superiores. Vamos a Insert Shape. Elegimos la imagen de un rectángulo y le cambiamos su color a amarillo. Para que tenga el mismo grado de transparencia de la ventana izquierda, voy a igualar sus propiedades. Hago clic en el botón derecho del mouse en la ventana de la izquierda. Vamos a Format Shape y nos damos cuenta que tiene un 60% de transparencia. Regresamos a nuestro nuevo rectángulo y le damos el 60% de transparencia. Ahora vamos a crearle un nuevo estado a la ventana que llamaré invisible. Este nuevo estado nos ayudará a darle vida a la ventana, como veremos más adelante. Para crear el nuevo estado, vamos a la línea de tiempo. Seleccionamos estado, le damos clic en editar estado, vamos al icono de crear el nuevo estado y lo creamos llamándole invisible. Antes de cambiar el rectángulo a invisible, asegurémonos de que la imagen que cambiaremos corresponde al estado que queremos cambiar. La forma de asegurarnos es que el estado debe de estar iluminado de azul, como vemos aquí. Si le doy clic al estado que dice normal, veremos que cambia a color azul, indicándonos que ahora este es el estado seleccionado. Regresemos a seleccionar el estado invisible. Vamos a la imagen, le damos clic con el mouse al botón derecho y vamos a Format Shape. Y le damos una transparencia de 100% para dejar la imagen totalmente transparente. Ahora, para que este estado sea el inicial, seleccionamos donde dice Initial State y le decimos invisible. Y como ven, ahora la ventana de estar amarilla cambió a transparente o invisible, como decidí llamarle. Ahora seleccionamos esta imagen y la copiamos para colocarla en la segunda ventana. Vamos a la línea de tiempo y les cambiamos sus nombres. Recuerden que es importante hacerlo para no perdernos en las imágenes y elegir aquella que queremos modificar o quitar, o en este caso, como veremos a continuación, aplicarle un trigger. Las llamaré ventana superior izquierda y ventana superior derecha. Para que cada una de las ventanas se iluminen conforme pasa la pelota por ellas, hay que aplicarle un trigger. El trigger dice: cambia el estado de la ventana superior izquierda a normal cuando el objeto, en este caso, la pelota 3, entrecruza la ventana superior izquierda. Veamos. Ahora dupliquemos el trigger y le decimos: cambia el estado de la ventana superior derecha a normal cuando el objeto, en este caso, la pelota 3, entrecruza la ventana superior derecha. Y al finalizar, yo prefiero agrupar estas dos ventanas, porque todavía nos faltan algunas ventanas por iluminar y esto nos ayudará a no perdernos entre tanta imagen en la línea de tiempo.